Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Presidente Otto Pérez Molina le dice sí a la CICIG para que continúe en el país. Comisionado Iván Velázquez satisfecho con la decisión. Autoridades hondureñas allanan hotel donde supuestamente se encontraba escondido Juan Carlos Monzón Rojas, quien aún sigue prófugo de la justicia. Intendente de Aduanas Claudia Méndez Asensio pone a disposición su puesto. Será el directorio de la SAT quien decida si acepta o no la renuncia. Antonio Coro, exalcalde de Santa Catarina Pinula, renuncia al Partido Patriota y no acepta la candidatura presidencial. Exespía argentino relacionado con el caso de la muerte del fiscal Nixman huye del país y se niega a testificar. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Comencemos con las noticias. CICIG continuará en nuestro país por 2 años más. Esto fue comentado y además ratificado por el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. La decisión de solicitar a la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG para que la comisión pueda continuar con sus funciones. El presidente Otto Fernando Pérez Molina no solo le dijo sí a la CICIG, sino hizo del acto una muestra que no solo el Ejecutivo está unido, todos los ministros estaban presentes, sino también invitó a los 3 organismos del Estado y a la jefa del Ministerio Público para no dejar dudas que crisis política no hay. El mandatario utilizó varias veces la palabra convencido para explicar el por qué la Comisión Internacional contra la Impunidad debe quedarse. Estoy convencido de que Guatemala pasa por momentos cruciales, por momentos importantes, por momentos en los cuales se está avanzando a hacer una limpieza en diferentes estructuras. Lo hemos reiterado y lo hemos dicho, que no importa quiénes sean los que estén señalados, como ya se hizo, deben de enfrentar su respectiva responsabilidad ante los tribunales. Estamos convencidos de que es la forma como Guatemala va a seguir avanzando. Estoy convencido y esperando de que esto sea por el bien de Guatemala. También estoy convencido que nuestras instancias de seguridad y de justicia deben de seguir el camino del fortalecimiento, deben de seguir el camino de la profesionalización. Hacemos el llamado que es en respuesta al clamor de los guatemaltecos para que efectivamente tengamos un Estado con más seguridad y con más justicia. Pedirle a la ONU que la CICIG continúe en Guatemala oficialmente es permitir que el Ministerio Público tenga más tiempo para profesionalizarse. En la realidad coyuntural es aplacar un poco la presión que tiene la vicepresidenta Roxana Valdetti, quien está a punto de caer. Y ante el anuncio realizado por el presidente Otto Pérez Molina de solicitar la continuidad de la CICIG por un periodo más, en un boletín de prensa divulgado por la Embajada de los Estados Unidos acreditada en nuestro país y firmada por el embajador Todd Robinson, se aplaude la decisión tomada. El embajador en su pronunciamiento señala que Estados Unidos de América acoge con beneplácito la decisión del presidente Pérez Molina de mantener a la CICIG. Se continúa leyendo en el boletín que esta decisión demuestra el compromiso del gobierno y la ciudadanía de Guatemala para con el imperio de la ley y la rendición de cuentas. Nos ponemos de pie para despedir con los honores correspondientes. He de contarle ahora que quien se mostró totalmente contrario al hecho de que sí continúe en Guatemala es el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz.
un evidente instrumento de chantaje en contra del presidente de la República, quien de esa manera cedió y ahora resulta que prorroga el mandato de la CICIG por 2 años más en nuestro país. Entonces es un acto de cobardía por parte del presidente, no es el primero, sino que es uno más que se suma a su triste historial como presidente de la República de Guatemala. El tema de la CICIG hace poco más de 7 años era básicamente el asunto de la soberanía. Ahora migra esa violación manifiesta de la soberanía de la CICIG hacia 7 años de historia que ya se pueden analizar como años profusos en ilegalidades e irregularidades por parte de esa institución. La última y posiblemente la más grave de todas es precisamente el haber permitido que se escapara el señor Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Allanan hotel en Honduras donde supuestamente se encontraba Juan Carlos Monzón Rojas. Las autoridades de Honduras allanaron este día un hotel en la capital de ese país, pues tenían información que ahí se encontraba escondido el prófugo de la justicia Juan Carlos Monzón, exsecretario de Roxana Valdetti, pero los resultados fueron negativos. Pues en Honduras, como les comentaba, la última información es que se consultó al hotel donde supuestamente estaba el señor Monzón y el resultado fue negativo. Sin embargo, las autoridades hondureñas están cooperando con nosotros, estamos en una comunicación constante. En el caso del Ministerio Público de Guatemala con el Ministerio Público de Honduras y el Ministerio de Gobernación, el señor Ministro de Gobernación, con sus homólogos en Honduras, Interpol. Es decir, hay una coordinación para ubicar a esta persona. Otra de las acciones que el Ministerio Público realizó para lograr la captura de Monzón fue la coordinación con los fiscales de 2 países centroamericanos para apoyar al Ministerio de Gobernación guatemalteco difundiendo su fotografía en esas naciones. La última información que tuvimos es que está todavía en Honduras, con la Fiscalía de El Salvador. No sé dato exacto, pero asumo que pueden ser sus hijos. En este caso no podemos descartar a nadie ni descartar nada. Estamos en un proceso de investigación y hasta que concluya la investigación tendremos los elementos suficientes para presentárselos al órgano jurisdiccional y entonces podremos tener más claridad en el asunto. La alerta roja está activada en Interpol, por lo que al momento de ser aprehendido se le notificará el motivo de su detención y de inmediato será expulsado de ese territorio y entregado a las autoridades guatemaltecas. La intendente de aduanas, Claudia Méndez Asensio, ha puesto a disposición su cargo. Será el directorio de la SAT quien decida. La intendente de aduanas, Claudia Méndez Asensio, puso a disposición su puesto diciendo que si no le creen que ella llegó a colaborar con la SAT o tienen duda de su trabajo, es mejor que le digan que se vaya. Ellos tienen que decidir sobre mi postura. Yo no tengo por qué renunciar porque yo no estoy huyendo ni corriendo de esto. He sido muy responsable y lo voy a hacer hasta el último día que esté ahí. De eso sí yo soy muy profesional para hacerlo. Y le he mencionado, aquí está mi cargo y se lo pongo a su disposición. De lo que usted me resuelva ahorita, hay muchas cosas por hacer por el día de hoy. Pero si no tienen la credibilidad, mi disposición del puesto está ahí y que alguien más le den todo el apoyo que tal vez yo no he recibido y que mejoren el tema como lo tienen que hacer, porque eso es lo que también yo demando y exijo. El jefe interino de la SAT, Elder Fuentes García, espera tener un informe de la intendente de aduanas sobre su trabajo realizado, el cual el directorio deberá conocer. Necesitamos un informe que ella nos va a presentar para poder la administración tributaria tener los elementos para poder guiar la investigación. ¿Qué informe? Es un informe que el directorio le solicitó a la intendente. ¿Qué informe le solicitó el directorio? Eso se lo puede responder. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, quédese con nosotros, tenemos más noticias al volver a las 8:45.
Sigamos con las noticias. De cara al proceso electoral de este año, se ha abierto una Fiscalía Especial de Delitos Electorales. La fiscal general Telma Aldana inauguró la Agencia Fiscal de Delitos Electorales, la cual contará con 150 auxiliares fiscales que investigarán hechos que puedan constituir delito durante el proceso electoral, los cuales contemplan penas de entre 1 a 8 años de prisión. El Ministerio Público quiere entonces contribuir y apoyar particularmente al Tribunal Supremo Electoral y al país para que la ciudadanía pueda gozar de unas elecciones libres y transparentes. Los delitos están regulados a partir del artículo 407 del Código Penal. Hay diversas penas establecidas en cada uno de los artículos. Por citarles un ejemplo: coacción del elector, sancionado con prisión de 2 a 8 años, violación del secreto al voto, con prisión de 1 a 5 años, retención y posesión ilícita de documento que acredita la ciudadanía, con prisión de 1 a 5 años, abuso de autoridad con propósito electoral que corresponde al funcionario o empleado público que utilice su autoridad o ejerza su influencia para beneficiar o perjudicar electoralmente a una organización política, sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público. La jefa del Ministerio Público ordenó que se establezcan turnos de 72 horas para la primera vuelta y de igual manera para la segunda. Dicha agencia funcionará de forma transitoria. Por su parte, Rudy Pineda, presidente del Tribunal Supremo Electoral, dijo que esta es una herramienta que será de beneficio en este proceso. El Tribunal Supremo Electoral se encuentra, tal y como lo decía hace unos momentos, muy contento porque se están haciendo esfuerzos para que las elecciones sean transparentes y en paz. Queremos reiterar el agradecimiento a la señora fiscal del Ministerio Público por el esfuerzo de la implementación de esta nueva fiscalía, que en gran manera va a contribuir al fortalecimiento democrático de Guatemala. Quiero decirle al pueblo de Guatemala que el Tribunal Supremo Electoral está preparado y está preparándose cada vez más para demostrarle a Guatemala que se puede construir democracia. El personal del Ministerio Público será capacitado por el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a la ley electoral y de partidos políticos, para que estos puedan realizar las investigaciones necesarias de los hechos denunciados y lograr una sentencia. ¿Sabe usted del exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, quien se decía podría llegar a ocupar el puesto dejado por Alejandro Sinibaldi en cuanto a la candidatura presidencial del partido oficial? Ha dicho que no y además se ha retirado de esa agrupación política. El exalcalde de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, presentó su renuncia como miembro al Partido Patriota, asegurando que ha recibido diversas presiones a lo interno de esa agrupación política. Algunas para que aceptara la candidatura como presidenciable de ese partido y otras para que no aceptara. Es un honor que estén pensando en uno para la primera magistratura del país, y lo cual pues agradezco a todas las personas que me han manifestado sus muestras de cariño, de apoyo, de solidaridad, pero yo creo que la situación en este momento, la verdad es que yo no estoy preparado para aceptar una candidatura. Coro dijo que no está preparado para ser candidato de última hora, por lo que prefiere dejar el paso libre para que otra persona sea proclamada como presidenciable del oficialismo, y que de momento no tiene propuesta de ningún otro partido, por lo que no ha pensado en buscar un puesto para las próximas elecciones. Para no faltarle el respeto a nadie, yo prefiero mejor retirarme y seguir con mi plan. ¿Ya trasladó esto al presidente? Efectivamente, le mandé un mensaje hoy en la mañana. ¿Y qué le dijo el presidente? No tuve respuesta porque él estaba, parece que muy ocupado con sus actividades. El exalcalde también comentó que sus prioridades en este momento son continuar con sus estudios en el extranjero, pero no descarta que si alguna agrupación política le presenta algún ofrecimiento, lo estudie y evalúe para ser candidato a algún cargo de elección popular. Quien también ha dejado la agrupación patriota ha sido un miembro fundador de ese partido político, el diputado Juan Alcázar. Acabo de entregar en dirección legislativa mi carta dirigida hacia el presidente de la Junta Directiva, en donde estoy renunciando a la bancada del Partido Patriota, pues
por cuestiones que yo considero es necesario hacerlo. Ya nuestro norte no es el mismo, considero yo. No estoy de acuerdo con algunas cosas que están pasando. Entonces creo que lo más honesto de mi parte es renunciar a la bancada. Uno de los fundadores del Partido Patriota, Juan Alcázar, ha llegado a Alejandro Sinibaldi, se va de la bancada del PP y pronto lo hará como afiliado del partido. En sus palabras, asegura que la organización va en dirección equivocada y además menciona que hay situaciones que no le parecen. Se conoce que estas actitudes vendrían del mismo presidente Otto Pérez Molina, quien a los allegados a Sinibaldi no les habría ofrecido colocarlos en los primeros puestos de elección del listado nacional para diputados. Además, Roxana Valdetti estaría bloqueando a todos aquellos que estén cercanos al ex candidato oficialista Alejandro Sinibaldi. Sigamos con las noticias luego de la salida de Juan Alcázar. He de contarle que la mañana de este jueves hubo un macabro hallazgo, esto en un área del municipio de Misco. Bomberos municipales informaron de un hallazgo de partes del cuerpo de una persona esparcidos en diferentes lugares. En la colonia La Florida, zona 19, en medio de algunas ventas de mercado, fueron localizadas las extremidades inferiores y una de las superiores. Asimismo, entre la 9ª calle y 10ª avenida de la misma zona, fue localizada la otra extremidad. Este hallazgo se hizo solo a unos cuantos metros de un colegio privado donde los espectadores de las escenas eran los niños estudiantes de este establecimiento. Asimismo, las otras partes del cuerpo fueron localizadas en Colonia Lodebrán y Colonia Carolingia, zona 6 de Misco. Es importante resaltar que hace algunos días el grupo de apoyo mutuo reportaba casi 160 personas de sexo femenino muertas de forma violenta y al menos 3 de ellas desmembradas. Sin embargo, la fiscal general asegura que los casos han incrementado en este año y reportan datos más altos de este caso. En lo que corresponde a muerte violenta de mujeres, en lo que va de este año, según el reporte que se tiene en el Ministerio Público, es de 246 mujeres asesinadas. ¿Y ha disminuido o se ha incrementado? Se ha incrementado, sí se ha incrementado. Por eso son los esfuerzos para fortalecer la Fiscalía de la Claro, claro. Por esa razón, por el incremento de violencia contra la mujer en su máxima expresión, que es el femicidio, el Ministerio Público de una manera especializada tiene que abordar la investigación de estos casos. Hasta ahora no se ha identificado a la fémina, quien murió de forma tan violenta. Estamos de regreso acá a las 8:45 del día jueves y hoy no me toca solo con una Claudia Méndez, sino que nos toca con 2 Claudia Méndez el día de hoy acá ya en el estudio. Hoy nos acompaña, pues además de Claudia Méndez Arriaza, que nos acompaña acá siempre todos los jueves, estamos juntos con Claudia. Hoy nos acompaña Claudia Méndez, quien es la intendente de aduanas. Vamos a conversar un poco justamente acerca de todo este dilema y toda la situación que se ha dado alrededor, no solo del caso SAT, como se le ha denominado, sino que en particular justamente el rol que tendría que tener la intendente de aduanas en un caso como este y las presiones a las que ha estado sujeta los últimos días. Así que bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Claudia. Hola, Quique, ¿cómo está? está? Arrancamos con las preguntas. Por favor. Gracias, Claudia, por aceptar estar aquí. Y hay tantas preguntas de lo que ha sucedido en esta jornada desde su puesto, su cita en el Congreso. Y la noticia que está circulando es que usted presentó su renuncia. Explíquenos ante quién la presenta, cuál es el curso que le da el superintendente de Administración Tributaria y qué es lo que usted espera de esta propuesta que usted hace de dimitir a su puesto. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Agradezco el espacio que se me está brindando en esta oportunidad. Déjeme comentarle que efectivamente yo regresé al país el día lunes, luego de una comisión a la que fui designada a la ciudad de Chile, a través de una comisión de directores de aduanas y de la reunión del Comalep que anualmente se da. Y al regresar al país, pues obviamente mi obligación era presentarme en ese entonces con el superintendente interino, que era el licenciado Castillo, para exponerle mi preocupación en el tema y recibir la instrucción que fuera en específico.
Sin embargo, en ese momento pues tampoco se dio una instrucción de lo que debía de hacerse con relación a mi persona, y así es como el día de hoy a las 7 de la mañana, 7:15 de la mañana, me presenté nuevamente con el actual superintendente, el doctor Elder Fuentes, que fue electo o designado por los miembros del directorio, para hacerle ver ante tanta opinión pública de que es necesario que yo me aparte del sistema aduanero por objetos de transparencia para no entorpecer una investigación o porque se considera que soy la responsable de todo lo que ha acontecido, pues manifestándole mi preocupación he llegado y le digo, señor superintendente, comparezco en esta mañana, pongo a su disposición mi cargo para que usted tome la decisión y me diga si quiere o no continuar trabajando con mi persona, si quiere o no mi apoyo. La decisión está en sus manos y lo hago con total responsabilidad. No utilicé la palabra renuncio porque yo creo que renuncia el que huye y deja un trabajo de una forma irresponsable y no es mi situación. Pero permítame preguntarle, dice usted que la opinión pública demanda su separación del cargo, que hay voces críticas que le responsabilizan incluso de no haber estado al tanto de lo que sucedía en aduanas. ¿Usted qué responde a eso? ¿Considera que debe separarse de su cargo? ¿Que usted debió saber lo que allí ocurría? ¿O la deducción lógica que hacen incluso los diputados que la han interpelado hoy? ¿Cómo se defiende de eso? No me considero en lo más mínimo responsable de lo que estas personas que se encuentran involucradas en un proceso penal han cometido. Desconocía totalmente de lo que estas personas pudieran estar haciendo y desconocía totalmente de la investigación que el Ministerio Público y la CICIG estaba efectuando, y creo que fue lo mejor, porque si algo sucede con la investigación también me hubieran responsabilizado de eso. Algo que sí estoy muy consciente, que supe desde un principio, era las debilidades con las que cuenta el sistema aduanero, que permiten y que lo hacen volátil a cualquier acto de corrupción, a que no sean facilitadoras de comercio por las deficiencias de controles. Y en base a esa forma y a esa temática presenté todo lo que fuera necesario para poder mejorar el sistema aduanero. Desde ese momento yo no me considero responsable porque mis planteamientos de trabajo han ido enfocados a mejorar esas debilidades que van lógicamente a reducir los actos de corrupción. Claudia, dos preguntas. La primera, un poco, ¿quién la nombra intendente de aduanas? Déjeme comentarle, y traigo aquí con ustedes porque yo soy bastante legalista. Tengo en mis manos aquí lo que es un compendio de leyes tributarias y justamente la ley orgánica de la SAT. Vamos a leer lo que específicamente establece el artículo 22 de esta ley que se relaciona al superintendente de administración tributaria. Establece que es la autoridad administrativa superior y es quien tiene el ejercicio de las funciones absolutas para nombrar a sus funcionarios. Y en esa línea, el superintendente en su momento, el licenciado Muñoz, tras conocer mi trabajo, que yo ya venía apoyando y asesorando a la administración tributaria, me plantea el reto de apoyarle en las mejoras de aduanas, porque siempre he propuesto mejoras para las aduanas. La otra pregunta, y vinculada con lo que nos explicaba antes, es, hay personas, los dos superintendentes anteriores, pues el que estaba hasta el momento de la crisis y el anterior, y personal subalterno dentro de su estructura, son los que son partícipes. Cuando cualquiera ve esta situación dice, está la gente arriba de ella, está la gente abajo de ella, pero ella no, está en como un vacío. O fue partícipe, o fue permisiva, o no se dio cuenta. Mire, si yo estuviera en la posición también de esos ojos críticos, la primera impresión sería la misma. Y por eso creo que están en toda la razón de pensarlo. ¿Qué es lo que pasa acá? Me considero muy profesional y muy correcta en lo que he hecho en todo mi ejercicio profesional y en toda mi vida. Y pareciera ser, vamos a decirlo en el término muy chapín, que la cara bonita y la persona responsable y transparente para dar imagen a aduanas resulte siendo yo, pero la persona que está sentada en el puesto no puede ser omnipresente para estar controlando todo lo que sucede a nivel de la República. Por eso, tecnificando y automatizando toda la información que genera un sistema aduanero, es cuando efectivamente se logran mejores controles. Sí me hace ajena a todo lo que ha estado sucediendo y que no ha sucedido de ahorita. Todos sabemos que esto ha sucedido desde hace muchos años atrás. Y es más triste cuando una situación que ha venido sucediendo de hace muchos años atrás, con funcionarios que han estado en la administración tributaria 10, 15 y 18 años, todavía a estas alturas
no toman la decisión de tener que hacer un cambio que marque realmente diferencia. Esa es la parte que genera quizás conflicto conmigo al interno, porque lo digo en cualquier instancia y lo he dicho muchas veces ante los parlamentos de directorio. Reclamo realmente ese tipo de apoyo. Claudia, siempre se le ha asociado y se ha dicho que su nombramiento se debió más bien a la mano directa de la vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Qué responde usted frente a esa afirmación? Que también es lógico que las personas lo piensen. Realmente muchos creen que hay afinidad o intimidad incluso, y he sido hasta objeto de comentarios muy peyorativos y destructivos como mujer. Pero con la suma dignidad y con la cara muy de frente le puedo decir que nunca ha existido una relación íntima e incluso ni de amistad. Obviamente conozco a la funcionaria porque trabajé dentro de una comisión que la misma funcionaria coordina, como conozco a todo el gabinete de gobierno. Contra el contrabando. Correcto. Y eso no me hace más íntima o conocer más allá de lo que las personas puedan o no puedan hacer. También dentro de esa línea se ha mencionado que Carlos Muñoz, el anterior superintendente de Administración Tributaria, nunca estuvo conforme con su posición dentro de la Intendencia de Aduanas. ¿Usted, que trabajó directamente con él, percibió esa inconformidad? Mire, tal vez no me considero tampoco ingenua en el tema, pero no, ya es una pregunta que muchas veces he contestado. En las reuniones de trabajo siempre era mucho, incluso siempre me decía, Claudita. Siempre me decía el término Claudita, y Claudita, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos con los operativos? ¿Cómo vamos con la recaudación? Tenemos que fortalecer las medidas administrativas, y yo bajo ese empeño y creyendo la transparencia de toda una administración tributaria, dando todo mi mejor esfuerzo porque las cosas salieran. Directamente, nunca tuve una confrontación o un rechazo. Sé que se percibe, pero le soy honesta, nunca recibí un rechazo de tal naturaleza. Claudia, cuando vemos las cifras y nos hemos sentado con el Banco de Guatemala y revisamos cifras de importaciones. Sí. Revisamos cifras de importaciones tanto en volumen como en dinero y suben durante los últimos 2-3 años consecutivos. Y sin embargo los ingresos, tanto por IVA de importación o por aranceles, suben, pero no al ritmo que están subiendo los volúmenes. No fue una vez, no fueron dos. Yo sé que no estaba todo el tiempo a cargo de esto, pero eso debe poder demostrar de que si lo que se planificó no está dando los resultados, no está funcionando, o algo ajeno o diferente está pasando en las aduanas. Sí, mire, aquí el cumplimiento de metas, que a mí técnicamente no me gusta hablar de cumplimiento de metas porque pareciera, llegué ahí, ya no hago más. Creo que desde ahí hay un error. Pero en el caso de la aduana, por lo menos en las metas que le fueron asignadas, sin participación de designación por parte de la Intendencia de Aduanas, simplemente me dijeron, esto es lo que tiene que cumplir y a echar punta. La meta se cumplió y levemente se superó. Ahora, hay factores en donde el IVA importaciones y los derechos arancelarios van a tener una fluctuación entre uno y otro, pero dependen a factores macroeconómicos también ajenos a la recaudación directa de la aduana. Y aquí me estoy refiriendo básicamente también a las desgravaciones arancelarias que año con año pues han ido afectando. Entonces, técnicamente no puedo pedirle a alguien, porque no se le puede pedir que haga un 100 de derechos arancelarios cuando todas las desgravaciones arancelarias pueden ir al 5 o al 0%. Pero el IVA de importación sí se mantenía en 12 y tampoco mantuvo el ritmo que debió haber tenido. Sin embargo, el crecimiento económico en materia de exportación, también planteado por el Banco de Guatemala recientemente, coincide con las captaciones que hizo la Administración Tributaria o el sistema aduanero. Claudia, volvamos ahora, al tema. Claro, podríamos recaudar más, yo siempre lo he dicho, el doble y el 100% de lo que se ha hecho, pero para eso se necesitan controles y tecnificación, porque no lo tenemos. Claudia, volvamos al punto de gravedad que atraviesan estos momentos. Estamos recibiendo mensajes en los cuales las personas se muestran completamente escépticas a su respuesta. ¿Cómo es posible que era jefe, era intendente de aduanas y no sospechaba lo que allí sucedía? A la gente le cuesta mucho creer, darse cuenta de la acusación de CICIG. Existía una mafia muy bien orquestada que estaba saqueando completamente los recursos directamente de la puerta de entrada. Y usted, que era la guardiana de esa puerta, usted que estaba sobre esa estructura, nunca se dio por enterada. Bueno,
repito, de la estructura debidamente identificada ahora, no. De la problemática que hoy ya se identificó, sí. ¿Qué hizo al respecto? ¿Qué hice? En el 2014 se presentaron 24 expedientes, de los cuales se buscaron 9 con sanción administrativa, 7 que no tuvieron sanción porque las áreas de apoyo a la administración tributaria determinaron que no obedecen a una sanción, 1 que todavía se encuentra en investigación, para un total de 41. Del 2014, cuando yo llegué en el 2013, apenas habían hecho 13 y ninguno tuvo ni sanción penal ni sanción administrativa. Es un punto y en que el ha 2015 llevo 14. Y todas las denuncias que ingresaron por anomalías o por corrupción, tengo caso por caso documentado en donde se agota el procedimiento que la ley orgánica de la SAT y el reglamento de la SAT me obliga a ejecutar, que es: tomo la denuncia, pongo a auditoría interna a que investigue, pongo a recursos humanos a determinar faltas laborales y pongo a la Intendencia de Asuntos Jurídicos, quien tiene el mandato para representar a la SAT y denunciar ante el Ministerio Público. ¿Cuántas denuncias se presentaron ante el Ministerio Público? Esa es la pregunta eficaz que debería hacerle al Intendente de Asuntos Jurídicos. Y es la respuesta que nos han dado ya. A esa intendencia. ¿Perdón? ¿Cuántas presentó usted a esa intendencia, que es quien le tocaría llevarla al Ministerio Público? Es justamente el número de casos que le he hecho mención. 41. Correcto, del 2014. E incluso déjeme decirle, Claudia, tengo hasta denuncias en donde a mí me sindica prácticamente la denuncia anónima de estar ejecutando actos ilícitos, y yo misma les dije: investíguenme, y los resultados son, como no hay suficiente información, no podemos investigar, no hay actos administrativos que ejecutar contra los funcionarios, no se puede presentar denuncia. Y el mismo acto es el que descubre ahora el Ministerio Público y la CICIG. Entonces, el punto es, no todo está en las manos de quien está sentado en el puesto del intendente de aduanas, porque la aduana guatemalteca funciona dentro de toda la estructura de la administración tributaria. Claudia, ese es el problema. ¿Y cómo reacciona ante la afirmación que han dado los fiscales y los acusadores en este caso, en los cuales afirman lo siguiente: durante un año completo no se presentó una sola denuncia de parte de delitos tributarios ante la Fiscalía Especializada? Los 41 que le acabo de explicar es sobre los actos de corrupción contra empleados. En casos de defraudación aduanera son los que nosotros determinamos a través de una unidad que se llama fiscalización ex post, en donde se toman las muestras necesarias por considerar que ha habido una errónea valoración de mercancías al momento de declarar o una errónea clasificación arancelaria y que puede haber un acto de defraudación. Se toma eso y se... ¿De quién está? Eso es mío, pero eso se recoge y se pasa a la Intendencia de Fiscalización, quien por ley es el único que puede auditar. Y solo en el 2014 pasamos varios casos alrededor de un monto recuperable de más de 50 millones de quetzales y únicamente han recuperado 2.3 millones. Pero esa auditoría, ¿de quién depende? De la Intendencia de Fiscalización, no depende de la Intendencia de Aduanas. Ya quisiera yo que Aduanas pudiera auditar, pero no carece de auditores para esa acción en específico. Entonces, si eso no superó la instancia de fiscalización, no llegó a la instancia de asuntos jurídicos y por ende nunca hubo, o hubo muy poco, o no fueron de impacto aquellas denuncias que llegaron al Ministerio Público. La parte que a mí me correspondía para accionar todo ese engranaje, creo que lo hice. Y entiendo la percepción de la sociedad, porque no puedo pedir otra cosa, porque si a la sociedad estando afuera le indigna, créame que le ha indignado más a la que ha estado adentro. Dos cosas rápidamente para tratar de ir cerrando, porque nos va quedando poco tiempo, pero una, estaría dispuesta para, en aras de esa indignación que usted dice que también sentiría estando del otro lado, a que se pudieran entonces evaluar sus declaraciones de probidad al entrar al cargo y los bienes con los que cuenta en este momento, incluso sus cuentas bancarias? Definitivamente. Mire, si yo hubiese realmente tenido el más mínimo grado de participación en todo este hecho que es sumamente complejo, dígame y deme una razón para estar primero en Guatemala, para estar enfrentando y para estar aclarando y estar diciendo: la SAT tiene que mejorar estos aspectos del sistema aduanero, si no la historia se puede volver a repetir.
porque ya se repitió hace años atrás. Con eso yo no tengo ningún inconveniente, señora. Quizás la pregunta que también todos nos planteamos es, ¿percibió usted cuál era la injerencia de Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidenta, dentro de la administración tributaria? ¿Tuvo usted contactos o relaciones con él? ¿Qué piensa de esa acusación tan grave que ahora se hace con un funcionario de tan alto nivel? Pues definitivamente es triste porque le rompe a cualquier persona la credibilidad ante sus autoridades máximas y sobre todo a quienes están administrando un gobierno. Eso es para mí la regla general. En cuanto a las relaciones que pudieron haberse dado, pues repito, ¿cómo no conocer al funcionario cuando hemos interactuado de manera oficial y laboral? Hasta ahí es donde yo me quedo. Que si pude haber percibido una injerencia de este funcionario sobre la administración tributaria, personalmente, y le digo de una forma muy directa, no. Hace un momento decía, si usted estuviera afuera, estaría probablemente igual de que indignada que muchos de los que han expresado eso. Considera que entonces esa persona, usted viéndose de afuera, debiera renunciar, si no porque participó de los malos manejos o de la defraudación, por incumplimiento de deberes, sino haber cumplido con la función que le correspondía, de que no hubiera detrimento del patrimonio de la SAT en este caso. No, creo que habida cuenta fui muy clara al esperar que hubiera una autoridad a cargo de la administración tributaria, porque prácticamente estaba casi que acéfala, y al estar la autoridad es lo primero que hago a las 7 de la mañana. Y la respuesta del funcionario es, no me deje, apóyeme, no se tire del barco, creo en su trabajo, creo en su planteamiento, y aunque suene absurdo, como ahora yo sé que las palabras se las lleva al viento, hasta grabado lo tengo. Entonces, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta a mi disposición de cargo. Y yo no puedo abandonar el cargo porque ahí sí estaría cometiendo también yo un acto ilícito y también soy muy responsable. Y no puedo caer en ese juego y pagar las consecuencias de las acciones de otras personas. Yo no tengo ningún empacho si me dicen, se tiene por recibido su cargo, señora. Al contrario, voy a decir, espero que la administración tributaria salga adelante y que de verdad esta situación involucre a otros sectores a estar fiscalizando y a estar trabajando más de cerca, no buscando el beneficio propio, sino buscando el beneficio realmente del sistema, que es un tema que como cuesta también ante todos los actores de la cadena logística involucrarlos bajo esa percepción y no bajo la percepción del interés propio. Muchas gracias, Claudia. Estamos con Juan Carlos, que ya va a leer cuál es la respuesta del público que nos acompaña desde casa. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes esta noche. Guayo nos dice, el intendente de aduanas se está escudando, no tiene absolutamente nada de credibilidad que sea investigada y destituida. Zulma nos dice, el alegar ignorancia o decir que no sabía demuestra incompetencia. Quedar callada la hace cómplice vergonzoso. René nos plantea, la administración corrupta que estaba sobre ella la usaba de títere. Y Carmen nos dice, ¿realmente esta señora no convence o es mago o es una gran cínica? Y Estudio nos plantea cuántos asesores y cuánto ganaba cada uno, tanta inversión en sueldos, incluyendo la de ella. Vamos a la pausa. Al regresar, tenemos Facebook, lo vamos a revisar también, los mensajes que tenemos a través de esa red social para que usted interactúe con nosotros. Recuerda que en todo momento tenemos abiertas nuestras cuentas de redes sociales. Vámonos a Facebook, tenemos mensajes. Glenda nos dice, no deja de hablar prácticamente, llegó a defenderse. Mildred nos dice, ¿cómo van a hacer ahora que ella no sabe qué pasó? Y entonces el dinero es su pregunta. Nos dice, debió renunciar por vergüenza. Antonio, hay que despedirla ya, es lo que plantea. Y Lucky, es una estrategia de yo no sabía. Son los mensajes que se vienen manejando en las redes sociales. Quédese con nosotros, tenemos una segunda entrevista. Y por supuesto también tenemos el debate esta noche a las 10 p.m. con Quique Godoy y Estuardo Zapeta. Tanto a ustedes que nos acompañan en esta noche de jueves 23 de abril, ¿verdad? El 23 de abril,
Como agradecemos también a nuestros invitados que llegan hasta acá para hablar del tema del momento. El tema del momento le voy a aceptar el cargador. Esa solicitud que el presidente Otto Pérez Molina ha planteado ante Naciones Unidas para que prorrogue la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por 2 años más. Y nos acompañan acá 2 representantes del sector privado organizado, del sector industrial y agro, debo decir. Está Humberto Preti, expresidente de la Cámara del Agro y actual columnista de Prensa Libre. Usted debe disfrutar sus columnas que publica en ese medio. Y también acá a mi izquierda está Fernando López, actual presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala. Y sin más presentaciones que hacer, arranca aquí con la primera pregunta. Lo primero, tal vez incluso quiero preguntarle a Humberto, porque, y eso lo hemos hablado con Carla Caballeros en otras ocasiones, CACIF siempre toma decisiones por unanimidad en este tipo de casos. Cámara del Agro es de los que se había opuesto en algunas de las ocasiones anteriores justamente a que se pudiese estar de acuerdo en que se ampliara o se prorrogara la presencia de CICIG en Guatemala. ¿Por qué cambia Cámara del Agro posición en esta última instancia, Humberto? Buenas noches. Bueno, ¿Cómo estás? Primero, yo ya no estoy... Yo estoy claro, yo estoy claro. Eso es el primer punto, ¿verdad? Pero la realidad es que si definitivamente ya se tomó la decisión, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar es en qué es lo que le vamos a exigir a CICIG que haga. ¿Cuál es lo que necesita el pueblo de Guatemala obtener de CICIG? A ver, responda usted esas preguntas. ¿Qué le vamos a pedir a CICIG? ¿Qué es lo que el pueblo de Guatemala necesita de parte de CICIG? Primero que definitivamente actúe, ¿verdad? Y no pase como pasó 6 años y medio sin prácticamente obtener nada a cambio, ¿no? Porque la verdad es que, ¿qué se obtuvo? Que agarraron a 3 grupos de narcos, que ahora viene cuando ya ellos sintieron que se iban, entonces comienza el tema SAT y toda la cuestión de la línea, ¿verdad? Pero definitivamente hay una gran cantidad de cosas que el pueblo necesita que definitivamente no están siendo atendidas, ¿no? Ni por el Ministerio Público, ni por la CICIG, ni por los organismos de justicia que son los encargados de todo esto. Vamos a Entonces, Guatemala necesita verdaderamente que haya acciones claras y contundentes. Pero definitivamente lo que hemos tenido durante mucho tiempo, que han estado estos señores, ha sido unos resultados no pobres, sino paupérrimos, se puede decir, para el pueblo de Guatemala. Fernando López, ¿cuál es el sentir en la Cámara de la Industria después de esa develación en la cual se acusan a 21 personas que están detenidas, entre ellas los más altos cargos de la Superintendencia de Administración Tributaria, y una acusación que desde allí mismo se estructuraba el saqueo de los ingresos al fisco? Bueno, la verdad es que por una parte de sorpresa cuando se ve el alcance de la situación. Es un tema que en su momento ya se había conversado con el comisionado, la necesidad de poner muchísima atención en las estructuras que estaban envueltas dentro del Estado, en la corrupción que se originaba a través de ellas en todo el tema de aduanas y dentro de la SAT. Y entendíamos ya desde hace unos cuantos meses que había una investigación en camino. No sabíamos cuándo se iba a terminar, no sabíamos cuándo iba a ofrecer resultados. Sucedió la semana pasada. Ahora, por supuesto, lo importante será que efectivamente se llegue a fondo con la investigación, que se garantice que toda la red termina donde tiene que terminar o donde esperamos que terminen los ciudadanos que respetamos la ley, y efectivamente que todos los culpables involucrados, tanto funcionarios como gente privada que estaba involucrada en esto, como empresarios que están metidos en el contrabando, lleguen a donde tienen que llegar, a la cárcel, cuando no están cumpliendo con la ley. Fernando, ustedes desde un inicio como Cámara de Industria habían planteado, o antes, por lo menos que el resto de la estructura del CACIF habían planteado, la necesidad que sí continuara, sí, y tenían justamente como parte de este tema el tema de contrabando y el tema que tenía que ver con estas estructuras paralelas del Estado. ¿Les satisface a Cámara de Industria el que se prorrogue por lo menos estos 2 años más la CICIG? Bueno, no fue una decisión fácil, por supuesto, había muchas cosas que sopesar. Sobre todo lo que dice Humberto es cierto.
es desafortunado, pero es cierto que en los primeros años no hay resultados los deseados. La situación del sistema de justicia en Guatemala hoy por hoy no es mejor de lo que era en el año en que la CICIG empezó. Por lo tanto, no se puede hablar de un éxito en su función. Pero sí, dado que el deterioro era cada vez mayor, todo tipo de ayuda que pudiéramos obtener para tratar de contribuir a la institucionalización del sistema de justicia de Guatemala era más que bienvenida. Nos preocupaba un poquito algunas de las características de la CICIG, como la falta de cuentadancia de parte del comisionado, con lo cual queda uno sujeto a la buena o mala actuación del comisionado de turno. Afortunadamente creemos nosotros en manos de una persona que está haciendo las cosas de manera responsable y correcta y que confiamos en que continúe en esa función. Así que la satisfacción está ahí por ahora, pero estará sobre todo en la medida en que los resultados se sigan dando. Un cambio que provoca especialmente, como dice usted, el actual comisionado de este organismo internacional. Quisiera preguntarle a Humberto Preti, ¿cómo analiza él ese cambio que se da desde la cúpula del gobierno, desde el general Otto Pérez Molina y el resto de su gabinete? Hace 4, 6, 8 meses la posición de cara a CICIG era una y hoy completamente vemos una distinta. ¿Qué piensan ustedes de este cambio de reacción, teniendo en cuenta, por supuesto, ese caso que develan la semana pasada? Bueno, definitivamente el caso de la semana pasada es un caso que hizo reventar prácticamente un balón que lleva muchas cosas de por medio, ¿verdad? Pero definitivamente, cuando vemos el tema de cómo ha manejado la CICIG una serie de temas que han sido, por ejemplo, para el sector agro, para el sector industrial, graves, y que definitivamente ahí la CICIG no ha puesto un pie, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de estas últimas semanas, donde han sido secuestradas personas, quemada maquinaria, bloqueados los ingenios de azúcar, y sencillamente ahí no hay nada. Miremos los casos de Varías, miremos los casos de San Marcos, miremos los casos de Izabal, y definitivamente ahí no está CICIG. ¿Ah? Usted comprende que el mandato no le atañe directamente a esos casos, pero a usted claro le gustaría que también los tratara. Claro que sí, porque son estructuras paralelas que están funcionando con un financiamiento internacional que está demostrado, ¿ah? Y que definitivamente no habría más gente más capaz de averiguar eso, de dónde vienen esos fondos, a dónde van esos fondos, que una organización internacional como la CICIG. Ahora, una estructura paralela del Estado, Humberto, es una estructura que reemplaza o hace las veces del Estado dentro de estas estructuras. No es lo que estás planteando tú en eso. Ocupa el Estado. Ocupa el Estado. Claro que sí, claro que sí, porque verdaderamente hay una gran cantidad de gente que viene de las organizaciones que estuvieron metidas en el conflicto armado, que están adentro del Estado y que definitivamente paran definitivamente cualquier proceso en contra de los que están cometiendo esta serie. En todo caso, esto puede interpretarse como un anhelo de parte de las personas y del gremio que usted representó en su momento, que CICIG amplíe sus investigaciones para estos casos también. Definitivamente, eso es algo muy importante, que la CICIG ahora investigue todos los casos que no han tenido prescripción, ¿ah? Porque hay un montón de casos que no están prescritos y que la CICIG tendría obligación ahorita, según su mandato, de entrarle a conocerlos con bastante determinación. Fernando, mencionabas el tema justamente del nombre del comisionado. El comisionado estuvo en Colombia, justamente a cargo de lo que fue en su momento una de las noticias más fuertes en Colombia, el desmantelamiento de una estructura parapolítica o incluso una estructura narcopolítica que funcionaba ya él como magistrado. Lo mismo pasó en Italia con un par de magistrados que hicieron eso mismo, pero necesitaban al final el respaldo de la sociedad para que el impulso y el riesgo que alguien así se toma lo pueda hacer.
El hecho de que esté CICIG acá, Fernando, es porque no tenemos un sistema propio que tenga la capacidad de hacer eso mismo. Necesitamos entonces de esta estructura, a alguien como Iván Velázquez Gómez, que ya pasó por algo similar, para que nos ayude a resolver ese problema. Yo creo que lo ideal es que seamos nosotros quienes terminemos resolviendo ese problema. Al fin y al cabo, las naciones que están financiando a CICIG no van a seguir eternamente haciéndolo, y no sería lógico que pensáramos en un país sólido y vigente y en donde hay un Estado de Derecho real si no somos nosotros quienes nos encargamos de que los sistemas funcionen. Lo que hace falta es que como ciudadanos participemos activamente en todos los procesos, que participemos activamente en la política, que nos involucremos más para exigirle a los políticos y a los funcionarios que cumplan con sus deberes a cabalidad, que le exijamos al organismo judicial también ese mismo tipo de comportamiento. Y seguramente haría falta que tengamos algún tipo de entidad vigente, activa o proactiva, que dé un seguimiento muy estricto a los temas de corrupción y a la transparencia con la que el gobierno debe moverse, y que tenga esa entidad el apoyo de toda la sociedad. En la medida en que haya un mayor involucramiento, seguramente estaremos en condiciones de exigirles cada vez más a los políticos. Y la cultura cívica, al fin y al cabo, recordemos que empieza por casa, o sea, también tenemos que hacer toda una serie de cosas y entender cuáles son cada una de nuestras acciones, porque la honestidad empieza por casa. Toca muchas fibras su respuesta, Fernando, y me gustaría preguntar, por ejemplo, si como sociedad nos encuentra a los diferentes sectores dispuestos, por ejemplo, a pagar el costo de tener un sistema de justicia o una unidad especializada, cara como es que resulta CICIG, que funciona a fuerza de donación extranjera. No podemos pretender tener un gobierno funcional si la gente que lo ocupa no tiene el nivel necesario, y la gente de nivel necesario tiene que estar bien pagada, eso es una realidad. ¿Y cree que como sociedad estamos conscientes de que debemos pagarles y pagarles bien? Yo esperaría que sí. Por el momento creo que no, porque la gente suele quejarse de eso. Y claro, suele quejarse porque no ve resultados y estamos ante un círculo vicioso en ese sentido. Pero es parte de lo que hay que hacer, reestructurar el sistema, reestructurar el servicio civil. Hay una ley pendiente de aprobarse, hay que ver de qué manera nos garantizamos de que llegan al gobierno las mejores mentes, o por lo menos de las mejores, con la honestidad del caso, y a partir de ahí comenzar la exigencia. Pero repito, empezamos por casa, porque cuando hablamos de contrabando, de respetar la ley, de contribuir con nuestros impuestos, pasa por el tema de pagar factura, de exigir, de no contribuir comprando cosas que no son distribuidas legalmente. En fin, hay toda una serie, porque el que empieza por algo chiquito termina después con algo grande. Por lo tanto, esa cultura cívica que insisto que debemos tener a todo nivel, todavía nos falta por desarrollarla. Tenemos muchos comentarios en las redes sociales y tenemos comentarios con nuestro hashtag sigue, que lo vamos a continuar un momento con Juan Carlos y con Estuardo Zapeta en unos minutos. Humberto, la sensación que queda es que nos toca tragarnos el que pueda continuar más tiempo CICIG, aunque no la quisiéramos. Esa es la sensación que me dan tus comentarios acerca de la presencia, porque empezaste cabalmente con un comentario así. Ya está, ni modo. Nos toca aguantar a la CICIG más tiempo, aunque hubiéramos querido que no siguiera. ¿Por qué es la sensación de no queremos que siga? Bueno, la realidad es que primero hay los temas principales digamos, de la oposición que en algún momento tuvimos, digamos, primero, ese nivel de impunidad. Sencillamente, esa gente puede violar inclusive las leyes de Guatemala, pero es intocable. El hecho que verdaderamente, prácticamente nuestras autoridades estén prácticamente en manos de gente de otro país, es algo que definitivamente causa un escozor entre toda la gente que considera que el Estado de Derecho y la Constitución está siendo violada por este tipo. Entonces, pero desgraciadamente esa violación, digamos, a los temas
jurídicos, como cuando viene la CICIG y contrata a gente, ¿ah?, que sean testigos falsos en un caso como el de Valdés Pais, ¿ah?, y resulta que esos funcionarios que contrataron a esa gente que confesó que había recibido dinero para decir que los señores Valdés habían sido los asesinos, ¿ah? No, pero ese señor que contrató, ese no puede ser juzgado en Guatemala ni en ninguna parte del mundo, ¿ah? Entonces ese tipo de temas definitivamente son los que han hecho una reacción negativa, ¿ah? Los dos comisionados anteriores, ¿ah?, con todas sus cuestiones, como el caso de Rosenberg, ¿verdad?, que fue un caso para proteger definitivamente la institucionalidad, ¿ah?, y el caso Musa, que definitivamente lo dejaron por un lado, ¿ah?, y después viene el otro señor Dalanese, ¿verdad?, con otro tipo de acciones que definitivamente dejaron pues un amargo sabor. Probablemente este señor Velázquez está haciendo algo mejor, pero definitivamente que ha habido un sabor amargo en la gente honesta que está tratando de ver que el Estado de Derecho funciona en Guatemala, lo ha habido, definitivamente. Gracias, Humberto. Y si me lo permites muy rápido, el hecho de que habiendo respaldado la continuidad de la CICIG, hay que reconocer que el hecho de que tenga que estar aquí es un fracaso nuestro como sociedad, y eso es terrible. Por supuesto. Gracias, Fernando. Tenemos que ir ahora con Juan Carlos a las redes sociales para ver qué nos cuentan nuestros televidentes. CICIG sigue, es nuestro hashtag de la noche, seguirá a través del espacio de las 10 p.m, que esta noche estará pues en el análisis Quique Godoy y también Estoro Zopeta. Vámonos a las redes. Francisco Aguilar nos dice: si la CICIG va a investigar casos como plantea Preti, entonces ¿para qué sirve el Ministerio Público? Aura González, como dijo Marta Yolanda hoy, salvaron su trabajo al presentar la investigación de la SAT. Muy oportuno. Nos dicen que el sistema de seguridad está tan corrompido que necesitamos un ente regulador. Y Luis Vázquez: mal con ella, peor sin ella. Pocos resultados en 6 años, sin embargo, con la actual se ve una luz al final del túnel. Y también nos dicen: la CICIG es el acicate que nos pone la comunidad extranjera, y así estamos felices todos. Son parte de los mensajes. Utilice nuestro hashtag CICIG sigue, que es nuestro hashtag de la noche. Ya le decía, aquí quedó de Estoro Zopeta, quédese con nosotros. Estamos en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes.